Agradezco delante del Señor este cambio de tiempo, aunque nos dure 2 días, y lo que esperamos es que oramos también que caiga agua, que también nos hace mucha falta. Y bueno, que esté el día un poquito más frío de lo habitual, no significa que nosotros tengamos corazones fríos o que el Señor esté distante, al contrario. El Señor está cerca y como hemos cantado, estamos aquí porque tenemos deseos de estar más cerca del Señor, de encontrar al Señor, de que Él sea parte de nuestras vidas. Y antes de tener un momento de oración, me gustaría compartir la lectura bíblica. Vamos a hacer un paréntesis en el estudio de Marcos, por lo menos en el día de hoy. El hermano Josué, ya lo saben los hermanos, está en la Paterna, compartiendo con los hermanos en la Paterna. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, y vamos a leer los versos desde el 1 al 17. Esta fue una semilla que sembró el Señor en mi mente, en mi corazón, a través del hermano Francisco, que hace unos jueves, pues nos introdujo en la lectura de esta porción tan bonita de la palabra. Pero ahí se quedó la semilla y bueno, pues me gustaría compartir unas breves meditaciones, unas notas en estos versículos. Juan capítulo 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hasta aquí la lectura en la palabra del Señor. Vamos ahora. Señor, agradecidos por este día que nos has dado, este nuevo amanecer. Agradecidos, Señor, porque nos das una oportunidad más para poder honrarte, para poder adorarte, para poder alabarte. Gracias, Señor, por congregar a tu pueblo. Te damos las gracias por los que estamos aquí presentes, también por otros que están en otros lugares, Señor, también reunidos en tu nombre. Que tu bendición, Señor, sea sobre todos nosotros. Recibe, Señor, la adoración y la alabanza de tu pueblo. Gracias por los que están presentes, gracias, Señor, por los que están a través del Zoom, que no han podido reunirse por diferentes motivos, y aquellos, Señor, que están impedidos de alguna manera, que tú también, Señor, les hagas llegar tu palabra y que también, Señor,
obres en sus vidas. Ahora, Padre, después de esta lectura preciosa de tu palabra, te pedimos que abra la mente y el corazón de cada uno de nosotros para que la palabra pueda llevar el fruto que tú quieres. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Bueno, pues antes de comenzar con la exposición de un texto como este, yo no sé si se ve bien la imagen desde atrás. A lo mejor podemos apagar esta luz de aquí. No habría ningún problema, ¿vale? Pero bueno, lo que se ve es a una persona, en este caso parece el Señor Jesucristo, por las sandalias y la vestimenta, que está lavando los pies de una persona. Y por lo tanto nos está recordando la escena que acabamos de leer. Es el número 1, David. Y ahora enciéndela de atrás porque es la que me da luz a mí aquí. Púlpito, pone púlpito. Vale. Bueno, pues el versículo 1 del capítulo 13 nos sitúa en el contexto. Dice, antes de la fiesta de la Pascua. Es decir, el Señor Jesucristo sabía que ya el momento en el cual iba a dar su vida como Cordero de Dios, la Pascua, ese momento había llegado. Todo era ya cuestión de horas. En poco tiempo, todas las circunstancias, todas las cosas que iban a llevarle hasta la cruz se iban a desatar e iban a empezar una progresión ya imparable. Así que el momento estaba a punto. Y quizás lo más llamativo en este versículo 1 sea el final del verso, ¿verdad? Dice que sabiendo que su hora había llegado, continúa, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Estas palabras impresionan, desde que nos detenemos a reflexionar o nos damos cuenta que están ahí, impresionan en la mente del lector. Y estas palabras nos hablan al menos de dos cosas. En primer lugar, nos hacen ver la preocupación hasta el final que el Señor Jesucristo tuvo por los discípulos. Fíjense que acabamos de decir que los acontecimientos que le iban a llevar a la cruz estaban a punto de desatarse, eran cuestión de horas, todo era ya imparable. Pero en vez de estar angustiado, que el Señor se angustió y lo sufrió, pero en vez de estar centrado en sí mismo, y en vez de estar centrado en el padecimiento, en la angustia, en vez de estar centrado en todo lo que él le iba a pasar físicamente, su mente y su corazón estaban en nosotros, estaban en los discípulos. La preocupación era por aquellos que se iban a quedar aquí. Por eso dice, los amó hasta el final, hasta el último momento. Y es que estando en la cruz, todavía se preocupó de su madre y todavía se preocupó de la persona que estaba muriendo a su lado. Sus pensamientos estaban en nosotros. Pero también nos habla de que el amor del Señor Jesucristo era un amor sin límite. Y esto significa que estaba dispuesto a llegar hasta el final de la obra que se había propuesto realizar. Costara lo que costara, pasara lo que pasara, estaba comprometido hasta el final. Y yo sé que hablar de un amor hasta las últimas consecuencias suena romántico y suena bonito, pero en este caso hablar de un amor hasta las últimas consecuencias implica que el Hijo del Hombre había venido no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Y dar su vida en rescate por mucho implicaba no solamente la experiencia de la muerte, sino una experiencia relacionada con la muerte y con un dolor que iban más allá de la muerte, porque significaba tener que cargar sobre sí mismo el pecado nuestro, significaba experimentar sobre sí mismo la separación del Padre, de aquel que le amaba y de a quien había salido,
significaba experimentar sobre sí mismo la ira justa de Dios, la carga del pecado sobre cada uno de nosotros. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Nos amó hasta el fin. A pesar de todo, la obra la consumó y la llevó hasta el final. Y hoy, sentado a la diestra de Dios, sigue velando y sigue amando a su pueblo. Nos amó o los amó hasta el fin, hasta el fin. Bueno, pues es en este contexto donde los acontecimientos están a punto de precipitarse, que le llevarán a la muerte, donde el Señor va a iniciar la última clase, el último tiempo de enseñanza que va a tener con los discípulos. Y la primera parte de su enseñanza va a ser lo que hemos llamado una parábola dramatizada. Una parábola dramatizada. Me gusta el nombre, una parábola dramatizada. ¿Por qué? Porque es una escena que está tomada de la vida real y que tiene un propósito de ilustrar una verdad espiritual. Pero en vez de contarla, el Señor la va a encarnar y va a hacer partícipe a los discípulos de la propia parábola. De ahí que hablemos de esta escena como una parábola encarnada. ¿Qué quería enseñar el Señor Jesús como primera enseñanza en este curso intensivo de despedida que tuvo con los discípulos? Bueno, pues en primer lugar quería hablarles de la importancia del servicio cristiano. Y dentro de este tema del servicio los unos a los otros, la importancia de cuidarse los unos a los otros durante el tiempo de su ausencia. Esto tenía que estar en la mente y en el corazón de los discípulos. Pero claro, suena interesante, cuidarse, servirse los unos a los otros. Pero el Señor sabía que esto no se puede hacer de cualquier manera, porque si lo hacemos de cualquier manera, sin seguir las instrucciones del Señor Jesucristo, lo que vamos a conseguir posiblemente sea fracaso. Y lo que vamos a conseguir posiblemente sea que en vez de hacer un bien, al final lo termine fastidiando todo. Entonces el Señor quiere que nos sirvamos. Y el Señor quiere que cuidemos unos de otros. ¿Pero cómo? A la manera de Jesús. Y entonces en el mismo texto el Señor nos dice cómo se tienen que hacer las cosas. Como el Señor lo hizo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y número 2, muy importante, siendo continuamente renovados en nuestro hombre interior por la palabra, por la obra del Señor Jesucristo. Dejamos estas dos ideas aquí porque esto es lo que vamos a ir desarrollando con la ayuda del Señor. Creo que el tema es lo suficientemente interesante y lo suficientemente importante para que de alguna manera procuremos prestar la máxima atención. Bueno, hemos dicho que estamos ante lo que hemos descrito como una parábola dramatizada. Mira lo que dice el versículo 4 y 5. Dice que Jesús entonces se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Bueno, pues para entender esta escena, lo que el Señor Jesucristo hizo aquí, es necesario también que nosotros conozcamos un poquito cómo eran las costumbres de la época, qué es lo que se solía hacer o qué pasaba en la época. Entonces, tenemos que saber que cuando una persona era invitada a una comida, o cuando a una persona la invitaban a un banquete, lo primero que hacía esa persona bien educada era bañarse, ¿vale? Bien en su casa, bien iba a los baños públicos, que los habían en las ciudades, y allí se bañaba. De tal manera que ahora, una vez que estaba limpio, se vestía y se preparaba para ir a la casa del banquete o donde lo estaban esperando. ¿Pero qué sucedía?
Bueno, pues que los caminos en aquella época no eran como nosotros, y en aquella parte, sobre todo de donde vivía el Señor, el calzado era la sandalia. Inevitablemente los pies se ensuciaban y se llenaban de polvo en el camino, se ensuciaban de barro o de otras cosas, lo que quiera que sea. El caso es que normalmente cuando se llegaba a la casa donde estaba el anfitrión, alguien de los siervos o el más pequeño de la familia, alguien salía y lavaba los pies de la persona que venía a la comida. Y una vez que todos estaban lavados, entonces ya estaban listos para entrar y disfrutar de la mesa del banquete. Un banquete que generalmente en la comida diaria parece que no, pero por lo menos lo que eran las conmemoraciones especiales, pues se hacían recostados sobre unas colchonetas o sobre unos divanes. Así que tener los pies limpios era todavía más importante o especialmente importante. Bueno, pues al parecer, y teniendo en cuenta que el lugar donde el Señor Jesucristo estaba comiendo con los discípulos era prestado, pues posiblemente nadie salió a lavar los pies de nadie. Pero de la misma manera que la persona que preparó la sala, pues se la cedió y le dejó todo allí, también había allí agua, también había allí toalla y también había allí el recipiente para poder limpiar los pies. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues lo que se deduce de la escena es que nadie tomó la iniciativa. Quizás el uno esperando por el otro. Bueno, yo he llegado primero, que lo haga aquel que viene después de mí. Total, yo estoy ocupado del dinero, yo estoy ocupado de no sé qué, pues mejor que lo haga el otro, que parece que no hace nada. El caso es que ninguno de ellos tomó la iniciativa para coger la toalla y limpiar los pies de los compañeros, los pies de sus hermanos. Esta tarea no es para mí, que la haga el último o que la haga otro. Parece ser que esa disputa que ellos habían tenido unos días antes acerca de quién sería el mayor en el reino de los cielos y la expectativa que ellos se habían creado de que ese reino se iba a instaurar pronto allí en Jerusalén y que ellos iban a participar y ellos iban a tener un gobierno, pues eso parece que les impedía pues rebajarse a coger el agua, coger la toalla y limpiar los pies los unos de los otros. Un detalle interesante en esta escena es la reacción que tuvo Pedro. Mira lo que dice el versículo 6. Entonces Jesús vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Saltamos al verso 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pero qué interesante. Señor, ¿tú me lavas los pies? Y al poquito, no me lavarás los pies jamás. El resto de discípulos, pues evidentemente estaban sorprendidos de lo que Jesús estaba haciendo. Pero nadie abrió la boca, nadie dijo nada. Pero cuando llegó el turno a Pedro, Pedro parece que no se pudo callar más, algo estaba dando vueltas dentro de su cabeza y pregunta, ¿tú me lavas los pies? Extrañado o sorprendido. Y después hace esta afirmación categórica, no me lavarás los pies jamás. Y tiene bastante lógica, tiene bastante lógica. ¿Por qué? Pues porque lavar los pies era un trabajo de siervos. Era un trabajo de esclavos. Era un trabajo en una familia, pues, de aquel que era el más pequeño o el que ocupaba el último lugar dentro de la familia. Y Jesús era el Mesías, el Rey. Jesús era el Hijo de Dios. El Hijo era el Hijo del Dios viviente.
Estoy intentando recordar las palabras que Pedro había dicho no hacía mucho tiempo en referencia a Jesús. Tú eres el Hijo del Dios viviente. No es lógico, no está bien que tú, el Rey, el Mesías, hagas el trabajo de un criado. Esto es indigno, esto es impropio. Tú a mí no me vas a lavar los pies porque no te vas a rebajar a eso. Tú no eres quien para hacer esto. Es poco menos que la idea de lo que estaba transmitiendo el apóstol Pedro. Y aquí hay unas palabras del Señor Jesucristo que son lo suficientemente importantes y trascendentes para que nos paremos. En el verso 7 dice que Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y efectivamente, en ese momento su mente estaba cerrada, igual que la del resto de los apóstoles, por la disposición que ellos tenían, por los prejuicios que ellos tenían. Y no fue hasta la muerte y hasta la resurrección del Señor que el Espíritu Santo iluminó las mentes y que pudieron entender muchas de las cosas, entre ellas esta que el Señor les había dicho. Pero el apóstol Pedro, lo aprendió de una manera especial. ¿Saben por qué? Porque después de la resurrección del Señor, Jesús mismo le lavó los pies de nuevo. Pero ahora en el sentido espiritual, aplicando la enseñanza que Jesús está transmitiendo aquí. Y nos referimos al momento de la restauración, cuando Pedro estaba caído, cuando Pedro estaba arrepentido y el Señor cuidó de manera personal de Pedro para volverlo a restaurar. Entonces, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Lo entendió y lo experimentó y recibió el mandato de hacerlo de nuevo a los demás, de cuidar también de los otros creyentes. Bueno, ¿cuántas cosas suceden en nuestras vidas que nosotros no entendemos? ¿Cuántas cosas suceden en nuestra experiencia que de verdad nos desconciertan? El Señor las permite y no sabemos por qué el Señor está permitiendo pasar o vivir por ciertas situaciones. Y de repente dentro de nosotros se desata todo un abanico de sentimientos, un abanico de reacciones, unos en una dirección, otras en otro. Son incluso sentimientos, reacciones contradictorias. ¿Y por qué? ¿Y para qué permite el Señor esto? ¿Y qué es lo que está pasando? No lo entiendo. Bueno, pues de la misma manera, y permítanme la expresión, que Jesús le pidió a Pedro un voto de confianza, Pedro, no lo entiende, pero lo entenderás, confía en mí. El Señor también nos habla a nosotros y también de la misma manera nos pide un voto de confianza. Y nos está diciendo, confía en mí, descansa en mí, déjame obrar, déjame que yo termine la obra que estoy haciendo y finalmente podrás entender y podrás ver con claridad todo el cuadro completo. Así que una de las cosas que nos enseña esta porción, así de paso, ¿verdad? Es la necesidad que tenemos de descansar en el Señor, de confiar en Él y dejar que Él vaya obrando en mi vida, en la vida de mis hermanos, en la vida de la iglesia. Seguimos. Bueno, pues llegó el momento de aplicar la parábola, de aplicar la enseñanza ilustrada que el Señor Jesús les había dado. Versículo 2. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el maestro, el señor y el maestro,
he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Qué bonito es este verso 17. Si sabéis, practicarlo. Ayer en la reunión de jóvenes el hermano hacía alguna referencia a esto, porque de poco sirve descubrir grandes cosas hermosas en la Biblia, unas riquezas preciosas y ver cómo el Señor me está hablando, y después de mirarme en el espejo de la palabra, salir a la calle despeinado o sin haberme lavado la cara. ¿Vale? Bienaventurados seréis si las hiciereis. Bueno, pues lo primero que tenemos que notar aquí son tres cosas importantes. En primer lugar, el Señor no estaba tratando de instituir una nueva práctica, en este caso como mandó la mesa del Señor o como mandó el bautismo cristiano. El Señor no estaba buscando un cumplimiento literal de lo que Él había hecho. Aunque si en un momento dado es necesario limpiar los pies literalmente a los hermanos, hay que hacerlo, porque si está enfermo o si necesita nuestra ayuda, también habrá que hacerlo. Pero no está buscando un cumplimiento literal. No se trata de que a partir de ahora pues vamos a colocar allí en la entrada pues una estantería con una serie de toallas, una jarra y unas palanganas con agua para que según vayamos entrando, vayamos lavando al que está detrás y el que está detrás lave al otro, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en ningún lugar del Nuevo Testamento y en ningún lugar del libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos que la Iglesia practicara esto de una manera literal. ¿Vale? Ni siquiera antes de la Santa Cena o de la mesa del Señor o después de la mesa del Señor. Como acabamos de decir, lo que el Señor Jesús quería era transmitir a través de una escena tomada de la vida diaria una verdad espiritual, una enseñanza espiritual, algo que hay que aplicar a nuestras vidas y a la vida de la Iglesia. En segundo lugar, esto que el Señor está expresando afecta a todos los cristianos, es para todos los verdaderos creyentes. No se trata de algo que tiene que ver con los apóstoles, no se trata de algo que tiene que ver ahora con los ancianos, con los responsables, con los maestros, con el hermano o la hermana que tenga alguna responsabilidad dentro de la iglesia, y los demás pues tenemos que mirar y ver si lo hacen o no lo hacen. No, esto es algo que afecta a todos los creyentes sin excepción. La enseñanza no es para algunos, la enseñanza es para todos. Y en tercer lugar, llegamos al significado, ¿vale? ¿Cuál era la enseñanza detrás de la escena? ¿Qué quiere el Señor que nosotros aprendamos? Que lo dramatizó de una manera tan visual que de una o de otra manera no había otro remedio de que quedara grabado en la mente de los que estaban allí. ¿Qué nos está enseñando? Hay dos enseñanzas principales en estos versículos. La primera es que el Señor nos está exhortando a desarrollar una actitud de servicio en nuestras relaciones los unos con los otros. Hermano, que estemos dispuestos a servirnos, a servir los unos a los otros. Que seamos capaces de despojarnos del manto. El Señor Jesucristo se despojó del manto, ¿vale? Quitó la parte de arriba del vestido que tenía para poder estar más cómodo y para poder trabajar. Bueno, el Señor Jesucristo, profundizando en esta escena, pues podemos decir que se despojó de su gloria para venir a ser siervo nuestro en este mundo. Pero a nosotros se nos está mandando también despojarnos del manto. ¿De qué manto tenemos que despojarnos? Pues a veces se llama prepotencia, a veces se llama orgullo,
A veces se llama envidia. No sé de qué manera puede estar ese manto sobre nosotros, pero lo cierto es que se nos llama a despojarnos del manto, a ceñirnos la toalla y a limpiar los pies de los hermanos. Es decir, servir, hacer el trabajo de siervo y servirnos los unos a los otros en amor. Oportunidades para servir, hermanos, son infinitas, son infinitas. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces el servicio pues va a conllevar un sacrificio y va a conllevar no solamente un sacrificio y un esfuerzo, sino además casi siempre poco reconocimiento. Y a veces parece que eso nos frena, parece que eso nos frena. Pero tenemos que recordar la escena y tenemos que recordar lo que allí sucedió. Tenemos que saber que cuando nosotros servimos a los hermanos o servimos al prójimo, a quien estamos haciendo el bien, no es a aquellos que, según mi juicio, se lo merecen o no se lo merecen, me caen bien o me caen mal, no. Cuando yo estoy sirviendo y sirviendo de corazón, siguiendo el modelo del Señor Jesucristo, a quien estoy haciendo las cosas es al Señor mismo. Es el Señor mismo el que la está recibiendo cuando nosotros servimos a otros. Una cuestión que siempre llama la atención aquí es que también el Señor Jesús le lavó los pies a Judas. Y Judas después traicionó a Jesús. Y nosotros a veces, antes de tomar una decisión acerca de nuestro servicio, ¿qué haremos? Medimos a las personas. Jesús no las midió. A unos y a otros. Porque ese era su llamado y ese era el ejemplo que Él nos quería dejar. Entonces, cuando hacemos algo, hermanos, tengámoslo en cuenta que lo hacemos para el Señor y no para agradarnos a nosotros mismos ni para que nos vean los demás. Que cuando yo me quejo y cuando digo que lo haga el otro, que yo estoy cansado y es para que lo que me lo van a agradecer, etcétera, etcétera, cuando yo me quejo, a quien estoy privando de ese servicio no es a mi hermano, sino que es al Señor mismo. Es el Señor quien se queda sin ese fruto que debemos llevar en nuestras vidas. Entonces, el Señor nos enseña aquí, mediante su ejemplo, a servirnos de manera desinteresada los unos a los otros. Pero también lavar los pies nos habla acerca del cuidado espiritual que tenemos que tener los unos con los otros. Una sana preocupación los unos por los otros. Y insisto en esto de sana preocupación, porque lo que se trata no es de tomar este mandato del Señor para practicar la vieja del visillo. Y saben de qué estamos hablando, ¿verdad? La vieja del visillo es aquel que le gusta controlarlo todo y que le gusta meterse en la vida de los demás y que le gusta saber lo que éste hace y aquel está haciendo tal y no. Pero una preocupación genuina no es este tipo de cosas, que este tipo de cosas al final terminan haciendo daño, ¿vale? Termina provocando desengaño en el otro hermano que se siente manipulado y termina haciendo daño en medio de la congregación. Tenemos que cuidar, hermanos, los unos de los otros y tenemos que mostrar una preocupación sana, una preocupación verdaderamente genuina los unos con los otros. ¿Qué hacer cuando yo veo que mi hermano o mi hermana ha caído? ¿Qué tengo que hacer cuando veo que mi hermano o mi hermana se está alejando del Señor? ¿Qué tengo que hacer cuando veo que están pasando por una prueba verdaderamente difícil, una situación dura en la vida de ellos? Mira, ya tengo bastante con lo mío. Allá cada uno con sus problemas y el Señor lo ayudará. Es esa la actitud que nos manda el Señor. Es la actitud del sacerdote y el levita
Cuando en la parábola del buen samaritano, cuando vieron a aquel hombre herido, que pasaron de largo. Ya habrá otro que haga el trabajo, ya habrá otro que se preocupe, total. Esto no merece la pena, podrían pensar. O la célebre frase de Caín, y que a veces hemos escuchado o practicado, aunque no la digamos. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Cuando Dios le pregunta dónde está Abel, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? ¿Qué hacer? ¿Pasar de largo? ¿Procurar que no nos afecte mucho para poder seguir haciendo mis cosas? ¿O podemos involucrarnos en el buen sentido? En el sentido de llevar una palabra de ánimo, llevar una palabra de aliento, que la otra persona sepa que puede contar con nosotros, que se puede apoyar en nosotros. Voy a orar por él. Voy a tratar de guiarlo hacia otras personas que le puedan ayudar, que por madurez espiritual, que por circunstancias puedan ayudarle a llevar esa situación. ¿Cuál va a ser mi reacción? Y si soy yo el que lo estoy pasando mal y el que está ahora en una situación delicada en mi vida, ¿habrá en mí la humildad suficiente para dejar que otros vengan y me laven los pies y me ayuden? Bueno, pues de esto también nos habla este mandamiento del Señor de lavar los pies, cuidar también los unos de los otros. Y miren, leí un párrafo que escribía un hermano que seguramente también lo leyó o lo vio en otro, pero no sé la fuente original. Pero creo que es muy interesante lo que este hermano escribió. Y dice así: alguien ha dicho que para lavar los pies de nuestro prójimo debemos usar agua y cuidar que el agua se encuentre en una temperatura adecuada. Si el agua está hirviendo, quemaremos los pies de los hermanos. Pero si el agua está helada, de la misma manera será inadecuada y será desagradable. Y ahora explica. Todos hemos conocido hermanos que para corregir o en este afán de cuidar unos de otros, utilizan un lenguaje incendiario y entran a saco y que entran con todo el calor y con toda, no sé si la buena intención, pero entran a saco y lo que hacen es hacer que el incendio sea todavía más grande. Mientras que otros lo hacen de manera fría y carente de amor, como si esto fuese un trámite más, un trámite administrativo y estuviésemos siendo atendidos por un funcionario en cualquier sitio determinado, ¿verdad? Que un funcionario que están cansados de su trabajo, porque los hay también que son atentos, ¿eh? Pero bueno, de una manera fría, de una manera desamorable. Y por último, también están aquellos que quieren lavar los pies de los demás sin utilizar agua. Y con el estropajo directamente quieren frotar ahí y sacar la costra o sacar la suciedad sin utilizar ningún tipo de conmiseración, sin ningún tipo de gracia, ningún tipo de empatía. Y claro, al final eso produce heridas más grandes de las heridas que estamos tratando de curar o de la ayuda que estamos tratando de dar al hermano. Así que, sí, lavar los pies nos habla del servicio, desinteresado, entregado unos por otros. Nos habla de cuidarnos, ser delicados los unos con los otros. Pero, hermano, no es fácil. No es fácil. No es cuestión de decir, ahora me lanzo y ahora a ver lo que pasa. No, no, no. No es fácil. Lavar los pies no es fácil. El tema es delicado. Por eso, al comienzo de la exposición, nosotros dijimos que se tiene que hacer
a la manera de Jesús, como el Señor Jesús enseñó, como el Señor Jesús dijo, no como a mí me viene en gana y como a mí me parece y si no le gusta que se aguante. No, no, a la manera de Jesús. Así que ahora entramos en este apartado realmente interesante. ¿Cuál es la manera de Jesús? ¿Quieres ser apto para lavar los pies? ¿Quieres hacer un servicio eficaz en la asamblea a los hermanos? ¿Quieres tener un corazón que verdaderamente cuide y se preocupe de los demás, de los hermanos? Bueno, pues hay dos requisitos que tenemos que tener en mente siempre. El primero se llama humildad. Una humildad genuina. Una humildad que sin duda, si está en nuestro corazón, nos llevará a depender siempre del Señor, no hacer las cosas a nuestra manera ni a nuestra iniciativa. Y el versículo clave para mí es el versículo 13, o por lo menos el que quiero destacar. Perdón, el versículo 3. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y ahora párense, ¿saben lo que está diciendo este versículo? ¿Somos capaces de desgranarlo mínimamente, de poder intuir lo que se está diciendo aquí? ¿Qué cosa sabía el Señor? Pues el Señor sabía que Dios le había dado todas las cosas en las manos, que Él era la máxima autoridad, la autoridad suprema en todo este universo. Y nadie hay que se pueda oponer a Él. Él es la última palabra. Jesús lo sabe. Pero ¿y qué dice más? Que había salido de Dios y a Dios iba. Era consciente de su origen, había salido del seno del Padre y sabía a dónde iba a volver una vez terminada su misión, otra vez al seno del Padre. Pero ¿saben lo que implica también estos versículos? Porque dice salir del Padre y volver al Padre. Está hablando de la conciencia de su divinidad. Él sabía que Él era también Dios. Bueno, pues, ¿qué es lo que se esperaría a continuación? ¿Cómo esperaríamos que continuara el versículo? Pues, Señor, visto la situación, se levanta de la mesa, le da un golpe fuerte allí en la mesa, llama la atención de todos, los pone firmes y les dice, pero ustedes que se han creído, pero es que después de tanto tiempo todavía no habéis aprendido lo que yo os está enseñando, lo que yo os estoy enseñando. Parece que ese hubiera sido el cuadro ideal, echarle una buena bronca, a ver si aprenden de verdad lo que significa ser un discípulo de Jesús. Pero no, Él no hizo nada de eso. Sabiendo quién era y su poder, que Dios le había dado todas las cosas, lo que hizo el Señor Jesucristo fue ceñirse la toalla, quitarse el manto, ceñirse la toalla y lavar él mismo, sin medir rango, lavar él mismo los pies de los discípulos. La pregunta es entonces, ¿haremos nosotros lo mismo? ¿Aprenderemos del Señor Jesucristo? Ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. Filipenses, es imposible pasar de largo sin citar Filipenses, por lo menos lo tengo aquí escrito, ¿vale? Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Y aquí hay unas frases preciosas. Dice el apóstol Pablo, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Parece que Pablo había escuchado esto y se lo habían contado y era como si lo hubiera visto con sus propios ojos, aquella escena del Señor lavando los pies. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Siendo en forma de Dios, se despojó, se humilló, tomando forma de siervo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
con nuestro orgullo y con nuestra soberbia y con nuestras actitudes que tanto daño hacen muchas veces en la vida de la iglesia. Se despojó y tomó la forma de siervo. Pero mira cómo empieza, retrocediendo un poquito más hacia atrás, ¿verdad? Los versículos 3 y 4. Después de el apóstol exhortar a la unidad y exhortar a que no haya rivalidad entre los creyentes. A veces es triste cuando ve a dos hermanos que están discutiendo como si fuesen niños en un patio de colegio. Pues yo soy esto, pues yo soy más que tú, pues yo tengo no sé qué. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Mira cómo empieza, después de exhortarles a la unidad y a la rivalidad, en contra de exhortar a favor de la unidad y en contra de la rivalidad. Concluye Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Vamos a servirnos, vamos a cuidar unos de otros, no de cualquier manera. Hagámoslo conforme al modelo de Jesús, aplicando el comportamiento de Jesús a nuestra experiencia, a nuestra vida. En segundo lugar, el Señor habló para que este servicio sea hecho bien dentro de la congregación. El Señor habló de la necesidad de una renovación interior constante. Es decir, tiene que haber un lavamiento continuo en nuestras vidas. Y esto lo sabemos porque el Señor se lo dijo a Pedro. Hasta ahora no hemos prestado atención a estas palabras. Pero vamos a leer los versículos del 6 en adelante. Bueno, versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pues venga, completo. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aunque no todos, una referencia a Judas, que realmente, bueno, pues su corazón no había cambiado a pesar del tiempo que llevaba con el Señor Jesucristo. Miren, después de la negativa de Pedro a que Jesús le lavara los pies, Jesús le dijo, tengo que hacértelo porque si no, no tendrás parte conmigo. Y esta frase es interesante, no tendrás parte conmigo. ¿A qué se está refiriendo? No se está refiriendo a la salvación. No le está diciendo, si no te lavo los pies, no serás salvo si te vas a condenar. No, está hablando en términos de comunión. Está hablando en términos de intimidad. ¿Vale? Está hablando en términos de valor, de poder ser instrumento útil en las manos del Señor. Si no te lavo, no vas a poder ser un instrumento útil en mis manos. No vas a poder disfrutar de la comunión y de la intimidad conmigo. No vas a tener parte conmigo. ¿Por qué sabemos que este es el sentido de las palabras? Bueno, pues porque como acabamos de decir o de leer en el versículo 10, él ya estaba lavado. Lo dice en el versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, ya está lavado. Por lo tanto, no se trata de salvación, se trata de otra cosa, ¿vale? Se trata de lavarse los pies. Con lo cual, el Señor está diciendo aquí que en la experiencia de todos los creyentes hay dos lavamientos. Y espero que esto sea clarificador, que nos ayude a despejar esta duda si hubiese en alguno de nosotros. En la experiencia del cristiano hay dos lavamientos que tenemos que experimentar. En primer lugar está el lavamiento de nuestro cuerpo. Y cuando se habla del lavamiento del cuerpo, por eso dijo el Señor Jesucristo, el que está lavado no necesita lavarse, se está hablando en términos de salvación, se está hablando acerca de nuestra conversión.
Se está hablando de aquellas cosas que sucedieron cuando nosotros vinimos a Cristo. Nuestros pecados fueron perdonados, nuestra culpa fue limpiada, fue quitada por la sangre de Jesús. Hemos sido justificados, hemos sido revestidos, lavados, limpiados, vestidos con la justicia del Señor Jesucristo. Por medio de la palabra, el Señor nos ha lavado y ha hecho en nosotros una regeneración, un cambio, una nueva vida. Y eso sucedió cuando nos convertimos. ¿Vale? En ese momento somos salvos y Dios ha hecho una obra magnífica en nosotros que ya no se tiene que repetir. Pero el Señor Jesucristo añade, para tener comunión conmigo, para poder disfrutar ahora de la vida que has recibido conmigo y que yo te pueda utilizar y que tú puedas ser útil, es necesario lavarse los pies. Y esto ha de hacerse de manera continua. No nos equivoquemos, hermanos. Que seamos una nueva criatura en Cristo, que hayamos sido regenerados por el agua de la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo, no significa que ya no seamos o que ya seamos impecables y que los afanes de este mundo ya no tengan presión sobre nosotros o forma de hacernos daño a nosotros. Que las actitudes del mundo no nos afecten, que no estemos en riesgo de que se nos peguen cosas feas y desagradables en nuestro caminar por este mundo. Somos lo más parecido a ese caminante que va camino de la casa del banquete y que ya ha sido lavado, pero necesita lavarse los pies para poder participar de una manera plena. Necesita lavarse los pies. ¿De qué estamos hablando entonces? Bueno, pues estamos hablando de la necesidad de que nuestras vidas ahora, para la comunión, para el disfrute, para el servicio, para poder ser útil a mis hermanos, de que nuestra vida sea continuamente examinada por la palabra de Dios, sea examinada a través de la oración, la identificación con el Señor. Es necesario que nuestros pecados sean confesados, porque si la palabra nos examina y nos ilumina, para ser lavados por la palabra, a continuación necesito confesar el pecado delante del Señor. Necesito apartarme de aquellas cosas que estoy viendo que están mal en mi vida. Ser lavado continuamente implica ir dejando que la forma de Cristo se vaya haciendo en nosotros, que el carácter de Cristo se vaya reproduciendo en nosotros. ¿Y cómo se hacen estas cosas? ¿Cómo se logran estas cosas? Bueno, pues en esta tarea, qué importante es que leamos la palabra, qué importante es que meditemos en la palabra, qué importante es, ya estoy viendo la hora y ya se nos fue, que oremos. Qué importante es que la reunión del pueblo de Dios, donde se expone la palabra como en este día, sea algo importante para nosotros y no algo casual. Qué importante es que nos dejemos también exhortar por otros hermanos, cuidar o animar por otros hermanos. Bueno, pues tenemos que concluir, ¿verdad? Tenemos que concluir porque ya el tiempo se nos fue. El Señor partía de este mundo, el Señor se iba de este mundo, iba a regresar al Padre y comienza una serie de instrucciones a los discípulos. Y la primera lección que les da es la necesidad de lavarse los pies. Es decir, la necesidad de servirse, una vida de servicio, preocupados los unos de los otros, no de mí mismo, de atender también las necesidades espirituales de mi hermano. Y el Señor dice, ¿quieres hacerlo? No se puede hacer de cualquier manera. Este es el camino. Y en primer lugar le señala el camino de la humildad, siguiendo mi ejemplo, quebrantamiento. Y en segundo lugar le habla acerca de una renovación constante. Y en la medida en que yo estoy renovado constantemente, estoy quitando la viga de mi ojo. Es un versículo que no hemos citado, pero estoy quitando la viga de mi ojo.
y en la manera en que me dejo renovar por el Señor me está haciendo apto para ayudar y para servir eficazmente también a mi hermano. Pues que el Señor bendiga la palabra, hermanos, en nuestros corazones, y espero de verdad, deseo que el Señor la utilice para mí. Pues vamos a seguir ahora con un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración delante del Señor. Amén. Vamos a cantar para la gloria de nuestro Señor el himno 310.